Aprenderás a ver con claridad lo que nadie quiere admitir. El enemigo que más te destruye no está fuera. No son tus jefes, no son tus rivales, no son tus problemas económicos. El verdadero enemigo eres tú, y tu mente envenenada. Esa voz que no se calla, esa voz que repite cada día que no puedes, que no vales, que no lo lograrás. Esa voz que no necesita golpearte ni humillarte, porque sabe que siembra la semilla de la duda. Y tú solito haces el resto. Escucha bien. Nadie fracasa por un obstáculo externo. La mayoría fracasa porque, antes de moverse, ya se derrotó a sí mismo. ¿Te suena? Ese momento en que tienes una idea brillante, una decisión que podría cambiar tu vida. Y al instante aparece la voz. Seguro no funcionará. Te falta experiencia. ¿Qué dirán los demás? No necesitas enemigos. Tu cabeza ya se encargó de ejecutarte. Y lo más brutal es que esa voz no grita, susurra, se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te convence de que no empieces porque es arriesgado. Te dice que mejor esperes a estar preparado. Te repite que no eres lo bastante bueno. Resultado: pasan los días, los meses, los años. Y sigues en el mismo lugar. No por falta de capacidad, sino por exceso de veneno mental. Quiero que lo entiendas. Tus pensamientos no son verdades. Son impulsos. Son ecos. Son como sombras que parecen sólidas, pero que en realidad solo existen porque las sostienes con tu atención. Y ahí está tu error. Crees que, porque tu cabeza lo dice, tiene que ser cierto. Te lo repito, no es cierto. Ese pensamiento de que no vales no es real. Ese pensamiento de que no puedes no es real. Solo es un eco que, si no cortas, se convierte en cadena. El verdadero arte del guerrero empieza aquí. Cortar la voz antes de que se convierta en veneno. Igual que un samurái, sabía que el primer corte decidía la batalla. Tú debes aprender a dar un corte invisible dentro de tu mente. No necesitas una espada, necesitas atención. Cada vez que aparezca el pensamiento que te sabotea, tienes que verlo y partirlo en dos. Un gesto mental, simple pero letal. Haz la prueba. Cuando surja un pensamiento negativo, no lo discutas, no lo alimentes, no intentes maquillarlo con frases positivas vacías, solo obsérvalo. Respira y repite mentalmente una palabra. Corte. Visualiza cómo esa palabra es una katana que atraviesa la frase que te está debilitando. Mira cómo se rompe en pedazos y desaparece. Al principio te parecerá un juego, pero si lo practicas, verás algo brutal. El 90% de esos pensamientos desaparecen en segundos si no los alimentas. Piénsalo. ¿Cuántas horas de tu vida pierdes en diálogos internos que no llevan a nada? ¿Cuántos días enteros te robó la duda? ¿Cuántas decisiones enterraste porque tu cabeza estaba demasiado ocupada criticándote? Ese es el costo del autosabotaje. Tu vida desperdiciada en guerras que ni siquiera existieron. La gente cree que su enemigo es la competencia, la falta de dinero, las críticas de los demás. Mentira. Lo que te mata no es lo que pasa fuera, sino lo que toleras dentro. Lo que frena tus pasos no es la opinión de tu jefe, sino tu propia convicción de que no vales. Lo que sabotea tus relaciones no son los demás, sino tu miedo constante a no ser suficiente. Esa es la verdad que duele. El enemigo eres tú. Pero hay algo aún más brutal. Ese enemigo interior no se elimina. Siempre estará ahí. Siempre hablará. Siempre intentará frenarte. No puedes matarlo. Lo único que puedes hacer es cortarlo cada vez que aparezca. Y eso requiere disciplina. Igual que un guerrero afila su espada todos los días, tú debes afilar tu atención. Cada pensamiento negativo que cortas es un entrenamiento. Cada vez que eliges no seguir esa voz. Tu mente se endurece y poco a poco descubres que ya no te controla, que puedes escucharla,
y dejarla morir sin reaccionar. Imagina por un instante cómo cambiaría tu vida si aplicas este corte invisible cada día. ¿Cuántos proyectos sacarías adelante si dejaras de escuchar la voz que te dice que no estás listo? ¿Cuántas relaciones mejorarían si no te dejaras arrastrar por la inseguridad? ¿Cuánto avanzarías si cada vez que tu mente te sabotea, la cortas de raíz en segundos? Esa es la diferencia entre vivir dominado por tus pensamientos y vivir como un guerrero. Escúchalo bien y grábalo en tu memoria. Tus pensamientos no son órdenes, son sugerencias. Y tú eliges cuáles obedecer. Si cortas los que te debilitan, cada día acumularás victorias invisibles. No habrá público que las aplauda. No habrá medallas. Pero esas victorias silenciosas construirán una fuerza que nadie podrá quebrar. Recuerda esta verdad brutal. El enemigo más peligroso no está fuera, está dentro de tu cabeza. Y la espada que lo derrota es tu atención. Cada corte invisible que haces es una batalla ganada. Y si aprendes a ganar esas batallas invisibles, nada ni nadie podrá derrotarte. La autocrítica. Ese filo que te hiere a ti mismo. Crees que es útil, que te mantiene despierto, que te empuja a mejorar. Y a veces lo es. Pero la mayor parte del tiempo, la autocrítica no es un maestro, es un verdugo. Una espada mal dirigida que no corta a tu enemigo, sino que corta tu propia carne. ¿Cuántas veces te has dicho, soy un inútil, no sirvo para esto, todo me sale mal? Crees que es una forma de exigirte, crees que así serás más fuerte, pero lo que en realidad haces es hundir tu espíritu poco a poco. La autocrítica mal usada no te construye, te debilita. Porque no te señala un error para corregirlo. Te sentencia a muerte por ser quien eres. Mira la diferencia. Una crítica útil dice, esto que hiciste podría mejorarse de esta manera. Te da un punto concreto, te abre un camino. La autocrítica tóxica dice, tú no vales, tú no puedes, tú eres el problema. ¿Notas la diferencia? Una habla del acto, la otra ataca a la identidad. Y cuando atacas tu identidad todos los días, acabas creyéndote un enemigo de ti mismo. El samurái jamás dirigía su espada sin precisión. Cada corte debía ser limpio, exacto, medido. Una katana no se blandía al azar. Porque un golpe impreciso podía ser peor que un fallo. Podía matarte a ti o a tus compañeros. Lo mismo pasa con tu autocrítica. Si no la dominas, se convierte en un arma que apunta contra ti mismo. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te castigaste por un error mínimo? ¿Cuántas noches pasaste repitiendo en tu cabeza la misma frase, una y otra vez? No debí hacerlo, no debí decirlo. Esa repetición no cambia nada. No mejora nada. Solo abre heridas. Es como un guerrero que después de una batalla, en lugar de curar su herida, la golpea una y otra vez para que sangre más. Absurdo, ¿verdad? Pues eso es lo que haces cada vez que tu autocrítica se convierte en castigo. La verdad brutal es esta. La mayoría no fracasa por sus errores, fracasa por su incapacidad de perdonárselos. El error es un tropiezo. La autocrítica tóxica lo convierte en una cadena. Y cuanto más la repites, más te hundes. No necesitas enemigos externos porque ya llevas dentro uno que no descansa. Quiero que aprendas a distinguir entre la crítica que te fortalece y la crítica que te envenena. El guerrero lo hacía con disciplina. Cada golpe de katana se analizaba después del combate. ¿Fue preciso? ¿Fue efectivo? Si sí, lo mantenía. Si no, lo corregía. Pero nunca se llamaba a sí mismo inútil. Nunca se insultaba. Nunca se atacaba a sí mismo. Porque sabía que la confianza es la base de toda victoria. Haz lo mismo. Cada vez que tu cabeza te ataque, detente. Pregúntate, ¿esto que me estoy diciendo me da una solución concreta o solo me hunde? Si la respuesta es que solo te hunde, córtalo. No es una crítica, es veneno.
y el veneno no se dialoga, se elimina. Quiero que pruebes este protocolo brutal. La próxima vez que te equivoques, escribe en un papel la frase exacta que aparece en tu mente. Quizás sea, soy un desastre. Léela en voz alta. Luego tacha la palabra soy y cámbiala por hice. No soy un desastre. Hice esto mal. ¿Notas el cambio? Has pasado de atacar tu identidad a corregir tu acción. Lo primero te destruye. Lo segundo te da poder. Porque la autocrítica tóxica se alimenta de identidades. Te convence de que tu error eres tú. Y cuando lo crees, ya no buscas mejorar. Solo buscas castigarte. Eso es lo que rompe tu confianza. Y cuando pierdes confianza, pierdes todas las batallas. El guerrero nunca se permitía ese lujo. Podía fallar un golpe, podía perder una posición, podía incluso retroceder. Pero no se insultaba a sí mismo. Sabía que el siguiente corte debía venir con firmeza. Y esa firmeza solo existe cuando confías en ti. Tú necesitas recuperar esa confianza. No con frases bonitas, no con mantras vacíos, con disciplina. Cada vez que te critiques, corta lo que no sirva. Quédate solo con lo que puedas corregir. Lo demás, elimínalo. No te hables como un enemigo. Háblate como un maestro severo, pero justo. El maestro no te odia. El maestro te entrena. Recuerda esta verdad brutal. La autocrítica sin control no es exigencia, es autodestrucción. Y si no aprendes a cortarla, te pasarás la vida desgastándote en batallas que nunca existieron. El enemigo exterior nunca te derrotará si primero no te derrotas tú mismo. Y la autocrítica es la espada que tú mismo clavas en tu pecho. Elige hoy mismo si vas a seguir hundiéndote con ella, o si vas a entrenar tu mente para usarla como un arma precisa, dirigida solo al error, nunca a tu espíritu. Porque la diferencia entre un guerrero mediocre y un guerrero implacable es esta. El mediocre se insulta cuando falla. El implacable corrige y sigue avanzando. Nunca lo olvides. El filo de tu autocrítica puede matarte, o puede convertirte en invencible. La ansiedad es el ruido que destruye tu mente, antes incluso de que empiece la batalla. No es un enemigo visible, no es un ataque real, es un ejército de sombras marchando en tu cabeza, ocupando todo el espacio hasta que no queda silencio, hasta que no queda calma. La ansiedad te hace vivir en guerras que nunca llegan a ocurrir. Te hace sangrar por heridas que no existen. Y lo más cruel es que no luchas contra la realidad. Luchas contra fantasmas. Piensa en esto. Estás acostado en tu cama, la habitación en silencio. Todo a tu alrededor está en calma. No hay nadie que te amenace. No hay peligro real. Y sin embargo, tu corazón late como si estuvieras en medio de un campo de batalla. Tu respiración se acelera. Tu estómago se cierra. Tu cabeza corre como un caballo desbocado. ¿Qué está pasando? No hay enemigo afuera. El enemigo está adentro. Es tu mente lanzándote imágenes de catástrofe, escenarios que casi nunca ocurren, finales que no han sucedido. Y tú caes en la trampa. La ansiedad es eso. Vivir en el futuro como si fuera presente. Luchar contra batallas que aún no existen. Derramar energía en anticipar todo lo que podría salir mal. Y cuando finalmente llega el momento real, ya estás agotado. Ya estás desgastado, ya no tienes fuerza para responder. El enemigo no necesitó derrotarte. Te derrotaste tú solo, en tu mente, mucho antes de que ocurriera algo. El guerrero sabía que la ansiedad era más letal que la espada, porque un samurái podía enfrentar a 10 enemigos en combate. Pero si perdía la calma, si se dejaba arrastrar por el pánico, moría antes de desenvainar su katana. La verdadera batalla era siempre la misma. Dominar la mente antes de que la mente te dominara a ti. Lo brutal es que la ansiedad engaña. Te hace creer que te prepara. Crees que al imaginar todo lo malo, estarás listo. Pero no es preparación,
es desgaste. La preparación real fortalece. La ansiedad drena. La preparación se basa en acciones concretas. La ansiedad se basa en bucles infinitos de ¿y sí? Y cada ¿y sí? Es una espada que corta tu energía. Quiero que lo pruebes ahora mismo. La próxima vez que la ansiedad aparezca, detente y obsérvala. Pregúntate, ¿esto que siento está ocurriendo ahora mismo? ¿O lo estoy inventando en mi cabeza? Si la respuesta es que aún no ocurre, corta el pensamiento. Respira profundo y centra tu atención en lo que tienes delante. Mira tu entorno. Escucha un sonido real. Toca algo con tus manos. Vuelve al presente como si estuvieras regresando al dojo después de perderte en un bosque. Descubrirás algo brutal. La ansiedad no puede sobrevivir en el presente. Solo existe en el futuro imaginado. La ansiedad no es un defecto. Es una reacción de tu cuerpo que alguna vez sirvió para sobrevivir. Anticipar peligros era útil cuando vivías rodeado de amenazas constantes. Pero hoy, esa alarma se dispara por todo. Un mensaje sin responder, una mirada en la oficina, un silencio en una conversación. Tu cuerpo cree que estás en guerra, cuando en realidad solo estás sentado frente a una pantalla. Y cada vez que caes en ese engaño, pierdes. No pierdes sangre, pero pierdes lo más valioso. Tu foco, tu calma, tu poder. El guerrero aprendía a escuchar el ruido de su mente sin dejarse arrastrar. Sabía que la ansiedad es como un tambor en la distancia. Suena fuerte, pero no significa que el enemigo ya esté aquí. El mediocre corre y se agota antes de tiempo. El sabio espera, respira, escucha, y solo se mueve cuando es necesario. Esa es la disciplina que debes entrenar. No responder al ruido, responder solo a la realidad. Quiero que integres este protocolo letal. La próxima vez que sientas ansiedad, no corras a huir de ella. Quédate quieto. Respira 3 veces con calma, contando cada inhalación y cada exhalación. Después, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente aquí y ahora? Verás que el 90% de lo que te inquieta no existe todavía. Entonces corta. Imagina que esa pregunta es una espada que atraviesa todo el ruido y lo parte en silencio. Imagina lo que ocurrirá si entrenas esto cada día. Cuando la ansiedad aparezca, ya no serás víctima. Ya no correrás con ella como un caballo sin freno. Te detendrás, la mirarás y cortarás su raíz. De pronto, el ruido se volverá débil. De pronto, lo que parecía una amenaza será solo un murmullo lejano. Y descubrirás lo mismo que descubrieron los grandes guerreros. Que la calma no es natural, es entrenada. Recuerda esta verdad brutal. La ansiedad no viene del futuro, viene de tu imaginación. Y si tu imaginación puede crearla, también puede cortarla. El enemigo no está en lo que viene mañana. El enemigo es la película que proyectas hoy en tu cabeza. El que domina la ansiedad se vuelve inquebrantable. Porque el mundo seguirá trayendo caos, problemas y retos. Pero mientras todos se desgastan peleando contra fantasmas, tú esperarás en silencio, firme, preparado. Y cuando llegue el verdadero combate, serás el único que aún tiene fuerza para pelear. Nunca lo olvides. La ansiedad es ruido. Y el ruido se corta con silencio. El corte invisible. Eso es lo que diferencia al que se hunde en su mente, del que la domina. El corte invisible no es un gesto físico, no es un golpe real. Es la capacidad de partir un pensamiento negativo en el mismo instante en que aparece, antes de que eche raíces, antes de que se convierta en emoción. La mayoría hace lo contrario, deja que la voz crezca. Primero aparece como una frase pequeña. Seguro no puedes. La escuchas, la sostienes, la alimentas. En minutos se transforma en un monstruo. Ya no es una duda, es un estado de ánimo. Ya no es un simple impulso,
Es una certeza que gobierna tu día entero. Y entonces ya no luchas contra una frase. Luchas contra ti mismo, intoxicado por tu propio veneno. El guerrero no se permite ese lujo. Entiende que el primer corte es siempre el más importante. Un golpe a destiempo puede ser fatal. Un pensamiento tóxico no cortado a tiempo puede arrastrarte a una espiral de ansiedad, de autocrítica, de parálisis. Por eso entrenan el corte invisible. Ver el pensamiento apenas nace y eliminarlo sin ruido, sin drama, sin dar explicaciones. Imagina que tu mente es un dojo. Cada pensamiento que surge es un rival que entra al tatami. La mayoría se enreda en discusiones, en peleas largas, en diálogos eternos. El samurái no. El samurái espera el primer movimiento y ejecuta el corte en un instante. Preciso, letal, invisible. No hay lucha, no hay desgaste. El enemigo cae antes de que empiece la batalla. Así debes actuar con tu mente. Piénsalo. ¿Cuántas veces arruinaste tu día entero por una sola frase? Te levantaste bien, con energía, con planes, y de pronto surgió un pensamiento. No vas a lograrlo. En lugar de cortarlo, lo dejaste entrar, lo repetiste, lo expandiste, y ya estabas derrotado antes del desayuno. Ese es el costo de no entrenar el corte invisible. Quiero que lo pruebes ahora mismo. La próxima vez que surja un pensamiento negativo, no lo analices. No lo discutas. No lo intentes maquillar con frases bonitas. Solo observa cómo aparece y aplica el corte. ¿Cómo? Respira profundo. Di en tu mente una sola palabra. Corte. Visualiza la katana descendiendo y partiendo la frase en dos. Mira cómo se disuelve. No luches contra él. No lo empujes con fuerza. Solo córtalo con precisión. Al repetir este gesto, entrenas a tu mente como un músculo. Al principio te costará. La voz será más rápida que tú. Te arrastrará. Pero poco a poco empezarás a detectar el momento exacto en que aparece el pensamiento. Y allí, antes de que se convierta en emoción, antes de que intoxique tu día, lo cortarás. Eso es el corte invisible. Eliminar la raíz antes de que el veneno se expanda. Imagina el poder que tendrás cuando esto se convierta en hábito. Un ataque de ansiedad que antes duraba horas, cortado en segundos. Una espiral de autocrítica que antes te hundía durante días, eliminada al primer intento. Una duda que antes te paralizaba por semanas, rota en el mismo instante en que nacía. Esa es la diferencia entre vivir como víctima de tu mente y vivir como su dueño. El corte invisible no es represión, no es huir de lo que sientes, es todo lo contrario. Es mirar de frente al pensamiento y decidir, no me sirve, lo corto. Esa es la disciplina del guerrero, no reaccionar por impulso, elegir con precisión qué merece tu energía y qué no. Y créeme, la mayoría de tus pensamientos no la merecen. Haz de este ejercicio un ritual. 3 veces al día, detente unos segundos. Escucha tu mente. Identifica el primer pensamiento negativo que aparezca. Aplícale el corte. Visualízalo morir. Respira. Y vuelve al presente. Ese entrenamiento repetido es lo que convertirá tu atención en una espada implacable. Recuerda esta verdad brutal. Los pensamientos negativos son como enemigos sin armas. Solo son peligrosos si les das tiempo, si los dejas acercarse. El samurái no espera a un Wararam que lo rodeen. Ataca primero con un solo corte. Así debes actuar tú. No discutas con tu mente. No dialogues con ella. Corta. Silencio. Presencia. Porque al final, lo que separa al que fracasa del que triunfa no es la ausencia de pensamientos negativos. Todos los tienen. La diferencia está en la velocidad con la que los cortas. El mediocre deja que crezcan hasta ahogarlo. El implacable los corta al nacer. Grábate esta frase como un mantra de acero. El primer corte no se ve, pero decide la batalla.
El autosabotaje no siempre se presenta con la misma máscara. A veces lo reconoces. A veces ni te das cuenta de que está ocurriendo. Pero siempre actúa con el mismo propósito: detenerte antes de que avances. Y lo hace de 3 maneras principales. 3 formas invisibles que, si no aprendes a cortar, te consumirán sin que lo notes. La primera es la procrastinación. Esa voz que dice: hazlo mañana. Ahora no es buen momento. Después será más fácil. Crees que estás descansando, que estás esperando el instante adecuado. Pero lo que realmente haces es dejar que tu vida se escape día tras día. Cada mañana es una batalla perdida. Cada aplazamiento es una rendición invisible. La procrastinación no te derrota de golpe. Te derrota por desgaste. Como un veneno lento que recorre tus venas hasta que ya no tienes fuerza para reaccionar. El samurái no se permitía ese lujo. Sabía que el momento de actuar era siempre ahora. El enemigo no espera. El destino no espera. Solo tú pierdes cuando retrasas. La segunda forma de autosabotaje es la autocrítica destructiva. Ya lo viste antes. Esa espada que no corta hacia afuera, sino hacia adentro. El diálogo interno que repite: soy un desastre. Nunca lo lograré. El problema no es fallar. El problema es convertir cada fallo en una sentencia. Es usar tu mente como verdugo en lugar de usarla como maestro. Esa autocrítica no te prepara. Te encadena. Porque en lugar de aprender del error, te identificas con él. Y cuando crees que tú eres el error, ya no puedes avanzar. Te conviertes en tu propio enemigo. La tercera forma es la comparación tóxica. Esa mirada envenenada hacia los demás. Ves lo que otro tiene, lo que otro logra, lo que otro muestra. Y en lugar de inspirarte, te hundes. Crees que siempre estás por debajo, que nunca alcanzarás ese nivel. Te comparas con la vitrina de los demás y te olvidas de tu propio camino. La comparación tóxica es peligrosa porque no se ve. Parece natural, parece inevitable. Pero lo único que hace es robarte el respeto por ti mismo. Mientras miras hacia afuera, olvidas entrenar lo que tienes dentro. 3 formas, 3 trampas, y todas parten de lo mismo: la incapacidad de cortar. Procrastinas porque no cortas el impulso de posponer. Te criticas porque no cortas la voz que te sentencia. Te comparas porque no cortas la mirada hacia afuera. Todo el autosabotaje nace de no usar la espada en el momento exacto. Quiero que lo pienses en tu propia vida. ¿Cuál de estas 3 formas te domina más? ¿Dónde pierdes más energía? Quizá eres el que siempre deja todo para después. Quizá eres el que se repite a sí mismo que no sirve. Quizá eres el que se hunde cada vez que ve los logros de otros. Identificarlo es el primer paso. Porque lo que no nombras no puedes cortar. Ahora escucha bien. Para cada una de estas formas hay un protocolo. Contra la procrastinación, muévete de inmediato. Una acción pequeña, mínima, pero inmediata. Si dices, mañana empiezo, haz algo hoy mismo que lo contradiga. Aunque sea un paso ridículo, lo importante no es la magnitud, es romper la cadena. El guerrero nunca espera que el enemigo llegue a su puerta. Sale a su encuentro. Contra la autocrítica destructiva. Cambia el lenguaje. No digas, soy un fracaso. Di, esta acción no salió como quería. Corta la identificación. No eres tu error. El error es un dato, no una sentencia. Habla como un maestro que corrige, no como un verdugo que castiga. Cada palabra que usas contra ti mismo puede ser un corte que te mata o un corte que te fortalece. Contra la comparación tóxica, vuelve la mirada hacia ti. No te compares con otro. Compárate con quien eras ayer. Pregúntate, ¿hoy soy más fuerte que ayer? Esa es la única medida que importa. El guerrero no se compara con los ejércitos lejanos.
Se compara con la disciplina de su propio entrenamiento. Haz este ejercicio ahora mismo. Escribe en un papel las 3 frases que más se repiten en tu cabeza cuando te saboteas. Una de procrastinación, una de autocrítica, una de comparación. Léelas en voz alta. Luego, con calma, corta cada una. Reemplázala con su contrario. Lo hago ahora. Esto se puede mejorar. Solo me mido con mi ayer. No es magia, es disciplina. Y cada vez que lo repites, vas entrenando a tu mente para que obedezca a tu espada en lugar de obedecer al veneno. El autosabotaje no desaparece. Siempre vuelve. Siempre buscará una grieta para entrar. Pero si entrenas el corte invisible, cada vez lo detendrás más rápido. Al principio caerás en la trampa y lo descubrirás tarde. Después lo notarás más pronto. Y llegará un momento en que lo cortarás apenas aparezca. Ese es el punto donde tu mente se convierte en tu aliada en lugar de tu enemiga. Recuerda esta verdad brutal. No necesitas grandes enemigos para fracasar. Tú solo puedes destruirte. Y lo haces con 3 armas: postergar, castigarte y compararte. Si aprendes a cortarlas, serás imparable. Porque el que vence su autosabotaje ya venció a todos sus enemigos invisibles. Nunca lo olvides. El rival más astuto no es el que te ataca desde fuera, es el que se disfraza de tu propia voz. El silencio. Eso que casi nadie soporta. Y que sin embargo es la espada más afilada de un guerrero. Vivimos rodeados de ruido. Notificaciones que no paran. Conversaciones que no aportan nada. Opiniones que entran en tu cabeza sin que lo quieras. Y lo peor, tu propia voz interna, hablando sin descanso, repitiendo la misma duda, la misma crítica, el mismo miedo. El resultado, no tienes un minuto de calma. Y cuando no tienes calma, eres débil. Porque el que no soporta el silencio, necesita ruido para no enfrentarse a sí mismo. El samurái lo sabía. Por eso entrenaba en bosques, en templos, en noches donde solo se escuchaba el viento. No era misticismo, era estrategia. Aprendían a soportar el vacío porque ahí es donde aparece tu verdadero enemigo, tu mente. El mediocre huye del silencio porque no soporta escuchar sus propios pensamientos. El guerrero se queda. El guerrero escucha. El guerrero corta lo que no sirve. Piensa en tu vida. ¿Cuánto silencio real tienes al día? ¿5 minutos? ¿1? Quizá ninguno. Siempre estás con ruido. Música, vídeos, redes, gente. Crees que te relaja. Pero lo que en realidad haces es evitarte a ti mismo. Porque en el silencio sale la verdad. Lo que temes, lo que postergas, lo que no quieres enfrentar. Por eso no lo aguantas. Y por eso lo necesitas. El entrenamiento del silencio es brutal porque no es cómodo. Te obliga a estar solo contigo, sin distracciones. Y ahí aparecen los pensamientos que normalmente taparías con ruido. Esa autocrítica que callas con Netflix. Esa ansiedad que escondes con el móvil. Ese vacío que cubres con conversaciones superficiales. Cuando entrenas el silencio, no puedes escapar. Y esa incomodidad es tu dojo. Quiero que lo pruebes. Cierra todo. Apaga la música. Deja el móvil lejos. Siéntate 3 minutos en silencio total. Solo tú y tus pensamientos. Al principio será insoportable. Te picará la mente como si quisieras saltar. Aparecerán frases como: esto no sirve. Pierdo el tiempo. Eso es el enemigo. Esa es la voz que no quieres oír. Quédate ahí. Respira. Observa cada pensamiento como si fueran pájaros volando sobre ti. No los sigas. No intentes atraparlos. Déjalos pasar. Y cada vez que aparezca uno tóxico, aplica el corte invisible. Respira y córtalo. 3 minutos. Eso es todo. Si lo repites cada día, esos 3 minutos se convertirán en un campo de entrenamiento. Descubrirás que la voz no era invencible.
Descubrirás que puedes verla aparecer y dejarla morir. Descubrirás que el silencio que tanto temías se convierte en tu aliado. Porque cuando dominas el silencio, ya nadie puede manipularte con ruido. Mira cómo vive la mayoría, reaccionando a todo. Un mensaje les cambia el ánimo, una crítica los destroza, una comparación los hunde. Son marionetas del ruido. El guerrero no. El guerrero entrena en silencio. Se vuelve roca en medio de la tormenta. Y cuando todos los demás se desgastan reaccionando al caos, él sigue firme, intacto, letal. Lo brutal es que el silencio no solo calma, también multiplica tu poder, porque el que domina el silencio, domina los tiempos. En una discusión, el que calla con firmeza, incomoda más que el que grita. En una negociación, el que guarda silencio hace que el otro revele sus cartas. En la vida, el que no necesita llenar cada espacio con palabras, proyecta una fuerza invisible. El silencio pesa. El silencio corta. El silencio vence. Entrenar el silencio es entrenar tu paciencia, tu mente y tu voluntad. Es aprender a no reaccionar a cada estímulo. Es aprender a no llenar con ruido lo que debería ser calma. Es aprender a usar el vacío como arma. Y ese vacío es lo que te hará indestructible. Quiero que adoptes este protocolo. Cada día, busca 3 momentos de silencio total. 3 minutos cada uno. Nada más. Solo tú y tus pensamientos. Cuando aparezca el ruido interno, no corras. Obsérvalo. Y corta. 3 veces al día. 3 minutos. Esa práctica repetida convertirá tu mente en un dojo de acero. Recuerda esta verdad brutal. El silencio que hoy no soportas es la fortaleza que mañana te hará invencible. El mediocre llena su vida de ruido para no escucharse. El guerrero se sienta en el silencio y lo domina. Esa es la diferencia entre el que huye de su mente y el que la convierte en su espada. Nunca lo olvides. El ruido te debilita. El silencio te entrena. La mayoría de las personas cree que las emociones son imparables. Que cuando llega la rabia, no queda más remedio que explotar. Que cuando llega la tristeza, no queda más remedio que hundirse. Que cuando llega el miedo, no queda más remedio que retroceder. Y esa creencia es lo que los hace esclavos de su mente. Un guerrero no podía permitirse eso. Sabía que si dejaba que la emoción naciera con fuerza, estaba perdido. Porque la rabia nubla la estrategia, el miedo paraliza los reflejos, la tristeza apaga la voluntad. El samurái entrenaba para cortar la emoción en el instante en que asomaba, cuando todavía era débil, cuando todavía era apenas una chispa. Porque si esperas a que se convierta en incendio, ya es tarde. Mira tu propia vida. No explotas de repente. Siempre hay una antesala. Siempre hay una chispa pequeña. Una palabra que molesta. Una mirada que incomoda. Un recuerdo que duele. Ese es el momento decisivo. Ahí es donde tienes el poder. Pero casi nunca lo usas. Te dejas arrastrar. Dejas que la chispa se convierta en fuego. Y cuando ya estás consumido, dices, no pude evitarlo. No es cierto, sí podías. Solo que no supiste cortar a tiempo. El corte anticipado es la verdadera disciplina del guerrero. Igual que en un duelo, el maestro no espera que el rival descargue todo su golpe. Lee la intención. Observa el gesto antes del gesto. Y corta en ese instante. No lucha contra la fuerza completa. Corta la raíz antes de que florezca. Así debes actuar con tus emociones. No se trata de reprimirlas. No se trata de fingir que no existen. Se trata de reconocer el primer movimiento y desactivarlo. Imagina que estás en una discusión. Alguien te provoca. Sientes la primera tensión en tu pecho. Sabes que si sigues ese impulso, vas a gritar, vas a perder el control. Ese es el momento. Justo ahí. Respira. Haz una pausa de 5 segundos. Esos 5 segundos son tu katana invisible.
El impulso quería arrastrarte. Tú lo cortaste. La discusión pierde fuerza porque no le das combustible. Tú sigues presente, pero firme, frío, intacto. O imagina la tristeza. Estás a punto de entrar en un bucle de recuerdos oscuros. Lo reconoces, lo sientes. En lugar de dejar que crezca, te detienes. Te levantas, caminas, cambias tu postura corporal, respiras profundo. Cortas el ciclo antes de que se cierre sobre ti. Eso es lo que diferencia al que se hunde durante semanas, del que mantiene la calma y sigue avanzando. El corte anticipado no es magia, es disciplina. Es entrenar tu atención para detectar el primer movimiento interno. Es decirle a tu mente: no voy a dejar que esta emoción crezca hasta dominarme. Y lo logras con práctica. Quiero que hagas esto. Cada vez que sientas que una emoción empieza a nacer, no luches contra ella con fuerza. No la reprimas con rabia. Solo obsérvala y aplica la pausa. 5 segundos de respiración. 5 segundos de firmeza. Es todo lo que necesitas. Descubrirás algo brutal. La mayoría de tus emociones fuertes dura menos de 1 minuto si no las alimentas. Son como olas pequeñas que desaparecen si no las sigues. El problema es que siempre las sigues. Y las olas se convierten en tormenta. El guerrero aprendía a leer la intención antes de que se moviera la espada. Tú debes aprender a leer tu cuerpo antes de que la emoción te arrastre. La respiración que cambia, la tensión en el pecho, la mirada que se acelera. Esas son las señales. Ese es el campo de batalla real. Si cortas ahí, ya ganaste. Recuerda esta verdad brutal. Las emociones no son invencibles. Solo parecen invencibles porque las dejas crecer. El que corta antes de tiempo, domina. El que espera que la emoción lo devore, se convierte en esclavo. No digas nunca más, no pude evitarlo. Sí podías. Solo necesitabas disciplina. Solo necesitabas entrenar el corte invisible. Porque la diferencia entre explotar y mantenerte firme está en un instante. Y ese instante decide toda tu vida. Nunca lo olvides. Cortar la emoción antes de que nazca es el secreto del guerrero frío. El mediocre reacciona. El implacable elige. La comparación. Ese veneno silencioso que parece inofensivo, pero que mata más sueños que cualquier fracaso real. No hay nada que desgaste más que mirarte en el espejo de otro y concluir que siempre eres menos. Menos exitoso, menos atractivo, menos inteligente, menos fuerte. Y lo peor es que casi nunca comparas lo real. Comparas tu vida entera con la vitrina selecta de los demás. Tú detrás de cámaras contra el escaparate editado de otro. Y ahí siempre pierdes. Porque nunca puedes ganar una batalla con reglas falsas. El guerrero sabía esto. Un samurái no medía su espada con la del rival en cada instante. Porque si lo hacía, se llenaba de miedo o de arrogancia. Y en ambos casos perdía. La única medida válida era su propio progreso. Hoy golpeo con más precisión que ayer. Hoy controlo mejor mi mente que ayer. Esa era la verdadera competencia. Y esa es la que casi nadie practica. La comparación tóxica es peligrosa porque se disfraza de motivación. Crees que mirar lo que otros tienen te impulsa. Pero en realidad te roba respeto por ti mismo. No te mueve hacia adelante. Te hunde en la envidia, en la frustración, en el nunca es suficiente. ¿El resultado? Vives en una carrera interminable contra un enemigo invisible. No disfrutas tus logros, porque siempre hay alguien con más. No valoras tu camino, porque siempre miras al del otro. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces lograste algo, y en lugar de celebrarlo, lo comparaste con lo que otro ya había conseguido? ¿Cuántas veces tu felicidad se arruinó porque viste la publicación de alguien en redes sociales? Esa es la trampa. Esa es la cadena invisible que llevas sin darte cuenta.
La verdad brutal es esta: si te comparas con otros, siempre perderás. Porque siempre habrá alguien más joven, más rico, más fuerte, más avanzado. Y si tu valor depende de ganarle a todos, tu vida será una derrota constante. El corte aquí es simple, pero letal. Deja de mirar hacia afuera. Vuelve la espada hacia adentro. La única comparación válida es contigo mismo. Pregúntate cada día: ¿soy mejor que ayer? ¿Doy un paso más firme que antes? Si la respuesta es sí, ganaste. Si la respuesta es no, corrige. Eso es todo. Esa es la única batalla real. Quiero que pruebes esto. Haz un registro brutalmente honesto de tu vida. Escribe 3 áreas: tu disciplina, tu trabajo, tus relaciones. Y apunta cómo estabas hace 6 meses. Luego compáralo con hoy. ¿Avanzaste? ¿Retrocediste? Esa es tu medida. Nada más. Porque la comparación con otros no es verdad. Solo la comparación contigo es realidad. El samurái no entrenaba para ser el más fuerte del mundo. Entrenaba para ser más preciso que ayer, más firme que ayer, más disciplinado que ayer. Porque entendía que el único rival verdadero era él mismo. Y que si vencía su debilidad cada día, ningún enemigo externo podría derrotarlo. El veneno de la comparación es que nunca te deja ganar. Siempre habrá alguien más adelante. Pero la disciplina de la autocomparación te permite acumular victorias reales. Pequeñas, invisibles, pero acumuladas. Y esas victorias son las que construyen una mente imbatible. Recuerda esta verdad brutal: cuando te comparas con otros, entregas tu poder. Cuando te comparas contigo mismo, lo recuperas. El mediocre mide su vida con los logros ajenos. El guerrero mide su vida con la distancia que recorre cada día. Nunca lo olvides. Tu camino es solo tuyo. Y la única victoria que importa es ser más fuerte que ayer. Tu mente es un narrador que nunca calla. Cada día te cuenta una historia. Y tú, sin darte cuenta, la repites hasta creer que es verdad. Soy torpe. Siempre fracaso. Nunca termino nada. Los demás son mejores que yo. Estas frases parecen simples pensamientos, pero no lo son. Son un guión que repites como un actor que no se atreve a improvisar. Y mientras lo sigas recitando, tu vida no cambiará, porque actúas según el papel que te has asignado. El samurái entendía esto de otra forma. No hablaban de guiones, pero sí de disciplina mental. Sabían que lo que repetían en su mente se convertía en hábito. Y lo que se convertía en hábito se volvía destino. Por eso, al final de su vida, muchos guerreros escribían principios, frases cortas, reglas que se volvían anclas. Eran guiones conscientes. Eran mandamientos personales. Porque si no escribes tu propia historia, tu mente lo hará por ti. Y créeme, lo hará con veneno. Piensa en ti. ¿Qué frases llevas años escuchando? ¿De quién las heredaste? Tal vez de tus padres, de tus maestros, de tus fracasos. No importa de dónde vinieron. Lo importante es esto: si no cortas ese guión, vivirás atrapado en él hasta tu último día. Reescribir el guión de tu mente no es optimismo barato. No es pegar frases bonitas en la pared. Es algo más brutal. Es reconocer la voz que te repite basura y sustituirla por mandatos de acero. Mandatos que no sean adornos, sino órdenes. Mandatos que te obliguen a actuar distinto. Quiero que lo pruebes ahora. Coge un papel. Divide la hoja en 2 columnas. En la izquierda, escribe 3 frases que tu mente te repite cuando te sabotea. Las más duras. Las que más te hieren. Por ejemplo: no soy constante. Siempre arruino todo. No merezco respeto. Escríbelas sin suavizarlas. Déjalas crudas, tal como aparecen en tu cabeza. Ahora, en la columna derecha, escribe el corte. No una frase motivacional, no un todo estará bien. Escribe una orden letal, precisa, breve, como si fuera un mandamiento de guerra. En lugar de no soy constante, escribe: soy disciplina diaria.
En lugar de «siempre arruino todo», escribe «corrijo y sigo avanzando». En lugar de «no merezco respeto», escribe «mi calma impone respeto». ¿Notas la diferencia? Ya no es una voz que te hunde, es una voz que te ordena levantarte. Es tu propio dokodo, tu propio camino escrito con frases que se convierten en armas. El error de la mayoría es que nunca se sienta a reescribir su guión. Viven con frases heredadas, con pensamientos que alguien les metió en la cabeza hace años. Y esas frases dirigen cada decisión. Quieren cambiar de vida, pero actúan con un guión de derrota. Quieren tener éxito, pero su mente sigue recitando fracaso. Quieren respeto, pero su voz interna sigue repitiendo humillación. El guerrero no permitía eso. El guerrero elegía sus palabras como elegía su espada, con precisión, con cuidado, porque sabía que lo que repetía se volvía realidad. Tú debes hacer lo mismo. Haz de este ejercicio un ritual. Cada mañana lee tus frases de acero, no como poesía, no como decoración. Léelas como órdenes, como recordatorios de quién decides ser hoy. Tu mente querrá volver al guión viejo, pero cada vez que lo haga, corta. Repite tu guión nuevo. Entrénalo, grábalo, y pronto notarás que esa voz de derrota se debilita, que tu cabeza empiezan a hablar con otro tono. Y ese tono es el que dicta tu vida. Recuerda esta verdad brutal. No eres tus pensamientos. Eres el guión que eliges repetir. Y si no lo eliges tú, lo elige tu enemigo interior. El mediocre vive recitando frases que lo destruyen. El guerrero escribe sus propios mandamientos y los graba en su mente, hasta que se vuelven carne. Nunca lo olvides. El guión de tu vida no lo dicta nadie más. Lo dicta la voz que eliges obedecer. La disciplina. Muchos la mencionan como si fuera un adorno, como si fuera una palabra que suena bien en una frase motivacional. Pero la disciplina no es un adorno. Es la única muralla que te separa del caos, del autosabotaje, de la rendición. La mayoría vive atrapada en un ciclo. Empieza con entusiasmo, con promesas, con frases rimbombantes. Esta vez sí lo lograré. Esta vez voy en serio. Pero ese entusiasmo dura poco. Un día, 2, una semana. Y después desaparece. Porque la motivación no es confiable. Es volátil. Depende del clima, de tu ánimo, de tu entorno. Y si tu vida depende de la motivación, tu vida será inestable. El guerrero lo sabía. Por eso no confiaba en emociones pasajeras. Confiaba en disciplina. El guerrero entrenaba cuando estaba cansado, cuando estaba enfermo, cuando no tenía ganas. Porque entendía una verdad brutal. No se trata de lo que haces cuando te sientes fuerte. Se trata de lo que haces cuando no te queda energía. Esa es la diferencia entre el común y el implacable. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces empezaste algo con fuego en el pecho y lo abandonaste a mitad? ¿Cuántas veces juraste cambiar, mejorar, avanzar y terminaste en el mismo lugar? No fue por falta de talento. No fue porque no era el momento. Fue porque no tuviste disciplina. Porque cada vez que tu mente te pedía descanso, cediste. Cada vez que tu cuerpo pedía comodidad, obedeciste. Y cada vez que cediste, tu muro se agrietó un poco más. La disciplina es un muro de acero. Se construye ladrillo a ladrillo, acción tras acción. Cada día que cumples tu palabra, añades un ladrillo. Cada día que fallas, arrancas uno. Y el enemigo lo sabe. Por eso no siempre te ataca de frente. A veces solo te susurra. Hoy no pasa nada si fallas. Y cuando lo crees, el muro se abre. Una grieta pequeña, pero suficiente. Y por esa grieta entra todo. La ansiedad, la duda, la autocrítica. Un samurái podía estar rodeado de enemigos y seguir firme porque su disciplina era inquebrantable. No importaba si estaba cansado, hambriento
herido. Su cuerpo se movía solo, porque su hábito lo sostenía. No dependía de tener ganas. Dependía de un muro invisible que había construido día tras día, en soledad, repitiendo lo mismo hasta el cansancio. La espada no se afila en combate, se afila antes. La mente no se templa en la guerra, se templa en la rutina. La mayoría cree que la disciplina es aburrida, y lo es. Es aburrida porque no está diseñada para entretenerte. Está diseñada para salvarte. Es aburrida porque te obliga a hacer lo mismo una y otra vez hasta que lo dominas. Pero ese tedio es el precio de la grandeza. El que busca emoción constante nunca construirá nada sólido. El que soporta la repetición construye imperios. Quiero que observes tu día, no en lo que sueñas, sino en lo que repites. Porque lo que repites es tu muro. Si repites excusas, tu muro es débil. Si repites postergaciones, tu muro se cae. Si repites disciplina, tu muro se convierte en acero. Esa es la fórmula, tan simple que casi nadie la cumple. Haz este ejercicio brutal. Elige un hábito mínimo. Algo tan pequeño que parezca ridículo. Puede ser levantarte a la misma hora, hacer 10 flexiones, escribir una frase de tu guión mental. Y jura no fallarlo ni un solo día. No importa si llueve, si estás cansado, si nadie lo ve. Hazlo, cada día, sin excepción. A la semana, tu mente empezará a entender que puede confiar en ti. A los meses, sentirás que tu disciplina se vuelve tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que cumple. Esa confianza es el núcleo de la fuerza de un guerrero. Porque la disciplina no solo construye resultados, construye respeto. Respeto hacia ti mismo, respeto hacia los demás. Cuando la gente vea que no fallas, sabrá que eres roca. Y pocos se atreven a luchar contra la roca. Porque el talento puede impresionar, pero la constancia aplasta. El mediocre busca motivación, el implacable busca disciplina. El mediocre empieza con explosiones de energía y se rinde a la semana. El implacable empieza pequeño, pero no se detiene. Y mientras uno se consume en arranques, el otro avanza como un río, lento pero imposible de detener. Recuerda esta verdad brutal. La disciplina vence donde la motivación muere. La disciplina es el muro que impide que el autosabotaje entre. La disciplina es la espada que corta incluso cuando no tienes fuerzas. La disciplina es lo que te convierte en alguien imbatible, porque no depende de estados de ánimo, sino de decisión. Nunca lo olvides. No necesitas motivación para cambiar tu vida. Necesitas disciplina. El muro que construyes hoy será el que te proteja mañana. Y si no lo levantas ahora, cuando llegue la tormenta, no tendrás refugio. Construye tu muro. Hazlo de acero. Y nunca permitas que el enemigo encuentre una grieta. No todos los pensamientos que parecen enemigos deben ser destruidos. A veces, lo más sabio no es eliminar, sino transformar. Porque lo que hoy te sabotee puede convertirse en tu arma más letal, si aprendes a darle la vuelta. El guerrero lo sabía. En el shogi, el ajedrez japonés, cada pieza capturada podía volver al tablero bajo tu mando. Lo que un instante era un enemigo, al siguiente se convertía en aliado. Esa metáfora era una enseñanza brutal. No todo lo que hoy te ataca debe ser destruido. Puedes convertirlo en fuerza a tu favor. Tu mente funciona igual. No todos los pensamientos negativos deben ser exterminados. Algunos contienen una energía que, si sabes redirigir, se vuelve combustible. La duda, por ejemplo, si la cortas de raíz, desaparece. Pero si la transformas en preparación, se convierte en tu maestro. La autocrítica puede hundirte, pero si la conviertes en corrección precisa, se vuelve tu entrenador. La ansiedad puede paralizarte, pero si la usas para anticipar y planear, se vuelve tu radar. La mayoría nunca hace este trabajo.
Se deja dominar por el veneno sin más. Estoy ansioso, entonces no puedo. Me critico, entonces no valgo. Tengo miedo, entonces me detengo. ¿No ven que detrás de cada emoción tóxica hay un recurso esperando ser transformado? Porque todo pensamiento lleva energía. Y la energía no se destruye, se redirige. Quiero que lo entiendas así. Cada vez que tu mente te lance un ataque, pregúntate, ¿qué hay de útil aquí? Si la respuesta es nada, corta. Pero si hay un mensaje escondido, transfórmalo. Ejemplo, la ansiedad dice, algo puede salir mal. Córtale el veneno, pero conserva la alerta. Usa esa energía para preparar mejor tu terreno. La autocrítica dice, fallaste. Córtale el insulto, pero conserva la información. Usa ese dato para mejorar la próxima vez. El miedo dice, puede doler. Córtale la parálisis, pero conserva la prudencia. Usa esa prudencia como estrategia, no como cadena. Imagina lo que ocurrirá si empiezas a vivir así. De pronto, lo que antes era una condena se convierte en un recurso. Cada vez que tu mente te ataque, en lugar de hundirte, saldrás fortalecido, como un guerrero que no desperdicia ni siquiera la fuerza del enemigo. La absorbe, la redirige y la convierte en poder. Haz este ejercicio ahora mismo. Piensa en el último pensamiento negativo que te dominó. Escríbelo en un papel. Ahora divídelo en dos, la parte veneno y la parte recurso. Ejemplo, no eres capaz de hablar en público. Veneno, no eres capaz. Recurso, necesitas entrenar tu comunicación. Quédate con la segunda parte. Ese es tu aliado. El resto, córtalo. El samurái no desperdiciaba nada. Cada golpe del rival era información. Cada derrota era entrenamiento. Cada humillación era una lección. Así construían una fuerza que no dependía de ganar siempre, sino de transformar cada situación en victoria futura. Tú debes hacer lo mismo con tu mente. Recuerda esta verdad brutal. Lo que hoy te sabotea, puede mañana salvarte. Si lo transformas. El mediocre destruye todo lo que le incomoda. El implacable toma lo útil y lo convierte en arma. Nunca lo olvides. Tus pensamientos no son basura, son energía, y la energía bien dirigida se convierte en poder. Has recorrido un camino de batalla interior. 12 puertas, 12 cortes invisibles contra el enemigo que habita en tu mente. Y ahora entiendes lo que la mayoría nunca quiere aceptar. El verdadero campo de guerra no está afuera, está dentro. La gente vive convencida de que sus problemas son externos. El jefe, el dinero, la pareja, la suerte. Se pasan la vida peleando contra sombras exteriores, mientras su enemigo interior los devora en silencio. ¿Tú ya no eres de esos? Porque ahora conoces la raíz. Sabes que cada voz que te sabotea, cada emoción que te arrastra, cada comparación que te debilita, solo tiene poder si tú se lo das. Y si no se lo das, muere. Ese es el arte supremo del corte invisible. No es pelear contra todo. No es reaccionar a cada estímulo. Es elegir. Es cortar lo que no sirve y cultivar lo que te hace invencible. Recuerda lo que has aprendido. Que el enemigo más letal es tu mente descontrolada. Que la autocrítica sin freno no te fortalece. Te destruye. Que la ansiedad es solo ruido, y el ruido se corta con silencio. Que las emociones no son invencibles. Puedes detenerlas antes de que nazcan. Que compararte con otros es veneno, y que la única batalla real es contigo mismo. Que tu guión mental no está escrito. Puedes reescribirlo con frases de acero. Que la disciplina es tu muro, y que sin ella todo colapsa. Que incluso los pensamientos negativos pueden transformarse en aliados si sabes redirigir su energía. Y ahora llegamos al final. El lugar donde todo se resume en 3 golpes. 3 verdades que debes llevar tatuadas en tu memoria. Primero,
El que controla su mente controla todas las batallas. Segundo, el que domina el tiempo y el silencio nunca es derrotado. Tercero, el que corta sus pensamientos negativos se convierte en invencible. No son frases bonitas, son mandatos, son órdenes, son protocolos que debes ejecutar cada día. Porque el enemigo interior no descansa. Cada mañana volverá, y cada mañana deberás aplicar el corte invisible. Una y otra vez. Hasta que tu mente aprenda que ya no manda sobre ti. Imagina tu vida con esta fuerza. Imagina levantarte sin la voz que te sabotea. Imagina trabajar sin hundirte en dudas. Imagina discutir sin explotar. Imagina decidir sin miedo. Imagina caminar con la calma de alguien que no depende de la opinión de nadie, porque domina la suya. Eso es la mente de acero. No es la que no siente, no es la que no piensa. Es la que elige qué pensamientos viven y cuáles mueren. El mediocre sigue encadenado a sus voces internas. Reacciona a todas. Se hiere a sí mismo. Se deja manipular por su ansiedad. Y muere joven en espíritu, desgastado por guerras inútiles. El implacable elige. El implacable corta. El implacable se reserva para lo que importa. Y por eso vive con poder. Nunca lo olvides. No necesitas más fuerza, necesitas más control. No necesitas más motivación, necesitas más disciplina. No necesitas callar tu mente, necesitas dirigirla. Grábate estas palabras como un ritual. Cuando la voz te ataque, corta. Cuando la emoción quiera arrastrarte, corta. Cuando la duda te paralice, corta. Porque cada corte invisible que hagas será una victoria que nadie aplaude, pero que lo cambia todo. El enemigo interior nunca desaparecerá, pero con tu katana mental siempre lista, dejará de ser amenaza. Será apenas un murmullo que se disuelve en tu silencio. Y tú, firme avanzarás. Ese es el secreto. Esa es la cadena final. La mente de acero no se hereda. Se forja con cada corte. Y ahora que ya lo sabes, no tienes excusa. Elige tu espada. Elige tu silencio. Elige tu disciplina. Y nunca vuelvas a dejar que tu mente te sabotee.